Sí, a veces vemos a Dios como una persona que pone normas y dicen no, 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 cuando realmente Dios es un padre que nos está cuidando, ¿no? Tú si te ves a tu hijo correr hacia el horno que está en llamas, no dices, venga, a ver qué pasa. No, tú le coges, le paras e incluso le castigas, ¿no? O le dices no, o le hablas fuerte, pero no es porque quieras molestarle o no es porque quieras que su vida sea aburrida. Lo acabo de limitar. Claro, Vaya, no le he dejado pasar por el fuego. Lo que quieres es que no se queme. Y estaría bien que empecemos a cambiar el concepto de Dios como un... aquí que pone normas únicamente, a un Dios Abba, Padre, que cuida y ama. Bienvenidos a Gracia y Verdad Podcast, donde queremos hablar de temas relevantes desde perspectivas diferentes, con nuestro invitado especial, Dani Rego. Eso 2.0. Pero primero de todo, Andrés, ¿cómo estás? Estoy bien y he de decir que yo quiero mucho a Tim, es un gran compañero de trabajo, pero Marta es mucho más guapa. Gracias. Entonces, estar haciendo un podcast con mi mujer... No sé si es muy objetivo ese. Estamos muy contentos. Y vamos a hablar de un tema de que yo sé que a Marta le apasiona. Y entonces yo, como soy marido, pues también me apasiona porque somos uno. Y es un tema de que queríamos hablar, también estaba en nuestra lista de temas desde antes de empezar el podcast. Y es el tema de la sexualidad. Y el tema de la sexualidad sana. Entonces esta es la parte 2 de podcast que hemos grabado con Dani. El primer podcast de adicción a la pornografía. Y ahora queremos centrarnos un poco más en esa salida de utilizar mal el sexo y entrar en una sexualidad más sana con tu esposa, en este caso, porque vosotros ya estabais casados, pero queríamos hablar gente que es soltera y quiere prepararse para el matrimonio, noviazgo que quiere prepararse para el matrimonio, incluso matrimonios que puedan estar haciéndolo mal o que tengan sus dudas o que quieran sanar o que quieran mejorar. Entonces, este tema puede interesar a todo el mundo. Sí, me gustaría, Dani, empezar con una pregunta y es ¿cómo afecta al matrimonio o a una relación en visión a matrimonio el haber tenido una visión distorsionada del sexo? Muy buena pregunta. Yo creo que al final todos llegamos al matrimonio con nuestras propias mochilas, nuestras propias vivencias y en diferentes áreas de nuestra vida, no solo en la sexual, entramos dentro del matrimonio con nuestra mochila, con nuestras cosas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer, nuestra manera de vivir, nuestros traumas y nuestras vivencias. Y entonces en el área sexual pasa exactamente lo mismo. Entonces, depende de la vivencia que tú hayas tenido a nivel sexual con tu sexualidad también, es lo que vas a llevar a tu matrimonio. Y la persona con la que te estás casando va a tener la suya propia. Entonces, el matrimonio, que esto es lo interesante del matrimonio, como lo sabréis, se basa un poco en esto, de saber renunciar quizá a esas vivencias y renunciar hasta a lo que sería bueno renunciar y a lo que quizá daba igual si renunciabas o no, pero a renunciar a todo y empezar a construirlo juntos. Eso es. Porque no sé si hablarlo hasta incluso desde mi propia experiencia, después de 10 años de matrimonio, yo fui de una manera, con una visión, y en mi caso, como conté en el podcast anterior, incluso con una adicción en el área sexual al matrimonio, que afectó directamente a la sexualidad que se iba a vivir en ese matrimonio. Claro. Y de hecho, una de las facetas muy importantes para que un matrimonio esté sano y esté bien es que el sexo sea un área sana, porque yo siempre digo que hay varias áreas dentro del matrimonio, que una de ellas es, por ejemplo, el área económica, otra el área sexual, el área de comunicación, y hay otras áreas que tienen que estar sanas para que el matrimonio vaya bien, que son muy importantes, son vitales, y el sexo, que es una de las vitales, en mi caso concretamente no fue bien. Claro. Por cómo yo venía. Yo, gracias a Dios, y sigo dando gracias a Dios por mi mujer, porque es una superhéroe, y ella fue una mujer santa y pura, llegó virgen al matrimonio, no había tenido ninguna relación anterior, o sea, lo ideal. O sea, yo doy gracias a Dios por mi mujer, porque fue espectacular, y yo teniendo experiencias sexuales fuera del matrimonio, aprendí con mi mujer lo que es el sexo que Dios quiere
Sí. Pero no porque Dios quiera, porque se hace así. No, porque es el sexo perfecto para que lo disfrutes de verdad. De la manera en la que fue creado. Exactamente. Me gusta mucho que hayas dicho que el sexo es una de las cosas vitales dentro del matrimonio. Porque lo es. Y no podemos pretender que no lo es. Que muchas veces la palabra sexo en ciertas familias o en ciertos matrimonios o yo qué sé, con hijos es incluso tabú. ¿No? Que no se habla del sexo en la mesa, no se dicen bromas sexuales, ¿no? Tanto que parece que asusta, ¿no? O creciendo yo en la iglesia, el tema del sexo se evitaba tanto, queriendo evitar llegar al matrimonio no con problemas sexuales, que tampoco se educaba en cómo debía de ser. Pero me gusta mucho, y es que es verdad, de que el sexo es algo fundamental dentro del matrimonio y fue creado por Dios para disfrute y para multiplicación, ¿no? Pero dentro de un orden. Entonces me gusta ser claros y decir el sexo es bueno y el sexo es algo necesario en el matrimonio. No es algo adicional, no, es algo fundamental. Sí. De hecho es eso, es un área vital. O sea, vital lo digo porque realmente es vital, que da vida dentro del matrimonio, pero rompiendo el mito de que no es una necesidad vital. Ojo con eso. Quiero decir, si yo no tengo sexo no voy a morir. Si yo no como voy a morir. Eso es una necesidad vital. Si yo no tengo sexo no voy a morir. No me va a pasar nada. No tengo sexo y punto. Pues hay otras consecuencias de igual unas ganas que tienes por ahí. Pero morir no te vas a morir. Ahora, es vital que el sexo sea sano dentro del matrimonio para que el matrimonio esté bien. Eso es. Entonces, ¿podríamos decir que no todo es sexo en el matrimonio? Por supuesto. Eso es, vamos, total. En el matrimonio no todo es sexo. De hecho, lo comentaba también con Tim en el otro podcast. Para mí es una guinda a un pastel que hay que crear en el matrimonio. De hecho, y volvemos a esto, ¿no? Es una relación que también tiene un área de relación sexual. Pero es una relación en general, que es la que hay que construir. Y el sexo, tal y como nos están enseñando fuera del matrimonio o dentro del matrimonio, da igual, el sexo en general, lo que nos enseña la sociedad, es solamente, por un lado, penetraciones, hablándolo así, o todo con genitales, o sumisión, o lo que le gusta solamente a uno, o incluso hasta violencia, que es lo que se mete en la pornografía, que es el que tratamos en la anterior. Entonces, romper con todos esos conceptos de cómo es el sexo y todo es muy difícil, y para cristianos, que para mí el no educar es otro tipo de educación. También, sí, es una mala Entonces, manera de verlo. Es una mala educación que no te permite pues estar bien educado y poder disfrutarlo. Al final es como cuando te compras, yo qué sé, un microondas, y ese microondas tiene funciones de calentar, pero tiene también de descongelar. Y toda tu vida sacando la carne y la noche anterior, y si se te ha olvidado, pues lo siento, no comes carne este día. Cuando tienes un microondas que te descongela la carne, estás perdiendo una de sus funciones. No queda puesto microondas y el sexo en la misma frase, ¿eh? ¿Has visto? ¿Has visto? Si es que... Esa analogía, lo mismo vale para todo. Si es que calentar es... Cogiendo algo que has dicho como que el sexo es como, lo voy a parafrasear, lo voy a hacer el mío, ¿no? Como satisfacer tu propia necesidad o hacer lo que tú quieres, ¿no? Porque te apetece. Satisfacer tu necesidad. Exacto. O necesidad entre comillas. Yo soy mucho de irme a la Biblia y a ver qué dice la Biblia de eso, ¿no? Muy bien. Como en 2 episodios anteriores, Andrés y Tim hablaban de la importancia de leer la Biblia, bla, bla, bla. Y creo que hay mucha gente que, sobre todo con el tema de sexo, hay cosas que están un poco... la Biblia no dice nada, o ¿qué dice sobre esto, no? Pero no, hay algo... no es específica, no utiliza esta palabra. Exacto. Lo de la palabra a mí me pone... Bueno, habla de la fornicación, ahí entra todo. Pero sí que habla de la satisfacción sexual. Y me voy a ir a 1 Corintios, aquí tengo mis apuntes... Marta hace su trabajo de team, no como nosotros. En 1 Corintios 7, del 3 al 4, habla de satisfacer las necesidades sexuales del cónyuge. Esa es la Nueva Traducción Viviente. En Reina Valera dice cumplir con el deber conyugal. Pues esa es la de Dios. Esa es la de Dios. Esa es la de Dios, sí. Reina Valera, única y verdadera. Dice que el esposo debe satisfacer necesidades sexuales de su esposa, la esposa de su marido, y la esposa le da autoridad sobre el cuerpo a su marido y viceversa, ¿no? Entonces mucha gente interpreta esto como
yo tengo autoridad sobre el cuerpo de Andrés, yo puedo hacer lo que me apetezca, cuando me apetezca. Pero me encanta que en 1 Corintios 6, un capítulo antes, dice que nuestros cuerpos no nos pertenecen a nosotros, sino que le pertenecen a Dios, ¿no? Porque nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Y al final del 6, en el 20, dice, honren a Dios con su cuerpo. Y me gusta que cómo Dios cambia todo, ¿no? De satisfacer mis necesidades, pero voy a honrar a Dios. Y esto honra a Dios, lo que quiero hacer está honrando a Dios. Y cómo el simple hecho, al menos esto a mí me cambió la idea, ¿no? Como el simple hecho de pensar o de preguntarme, ¿esto va a honrar a Dios? Cambia todo. Ya no es tanto, me voy a satisfacer a mí, sino honra a Dios, es decir, también voy a poner el deseo de Andrés por delante mío. Y a lo mejor yo quiero hacer esto, me apetece hacer esto, pero a mi marido no le gusta. Y como quiero honrar a Dios y quiero bendecir a mi esposo, no lo voy a hacer. Y a veces eso me da rabia que a veces la gente lo transgiversa un poco. Sí. ¿Abro un melón? Abre melón, por favor. ¿Melón? Sí. Vale, abrimos un melón. Me encanta. Verás tú. Me encanta. Por una parte, antes de abrir el melón, lo que hemos hablado, el sexo como una guinda de una relación. Entonces, el sexo no es para mí. Eso lo he dicho en el podcast anterior también. No es para mí. El sexo es para la otra persona. Y cuando cogemos este versículo, no tenemos que verlo en el sentido de, es que así su cuerpo me pertenece, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Eso te lo quiere vender la pornografía. Efectivamente. Tu cuerpo es mío y hago lo que yo quiera. Eso se llama cosificar. Es un objeto que yo utilizo para mi placer. Dios no está hablando en ese sentido, en ese versículo. Está hablando como ese es el cuerpo que tienes que honrar. Ese es el cuerpo que tienes que proteger. Ese es el cuerpo al que le tienes que dar placer. Te lo entrego, te pertenece porque es mío, para que le des placer. Abramos el melón. Ábrelo. Vamos allá. Lo voy a decir con una frase y ahí decir lo que se os venga, ¿vale? A colación con este versículo, hablando de tu cuerpo me pertenece. Vale, y de los hombres y las mujeres tenemos diferente manera de percibir el sexo y necesidades sexuales diferentes. Sí, es verdad que los hombres quizá tenemos un poco más de más necesidad, vamos a poner más intencionalidad a la hora de tener sexo que las mujeres, es verdad, pero te voy a decir una cosa. Si tú, y aquí es donde abro el melón, si tú como hombre estás teniendo una relación sexual con tu mujer, le estás pidiendo sexo a tu mujer para no caer en una masturbación, entonces, y ojo con lo que voy a decir, prefiero que te masturbes. Este es el melón, ahora lo explico, ¿vale? Yo sé que lo que acabo de decir es, ¡buah! A alguno le estalla la cabeza. Porque tu mujer no tiene que ser la que sustituya tu masturbación. Claro. Necesitas tratar el problema de masturbación que tienes, pero no utilices el cuerpo de tu mujer para que tú no tengas un problema. Háblalo con ella. ¿Qué tal si eres transparente, se lo confiesas? Mira, tengo este problema, necesito hablar contigo y yo no quiero utilizarte para que yo no tenga un problema. Necesito tu ayuda. Vamos a buscarla. Salgamos de esto. Ayúdame a salir. Pero que yo pueda tener una relación sexual contigo sana y pura y no para que yo no me masturbe porque yo tenía ganas de tener sexo. Y qué diferente sería agarrar a tu mujer, hablar con ella y decirle, mi amor, me encantaría que tuviéramos un momento de intimidad y un momento de sexo esta tarde, esta noche, este día, me da igual el momento. Me gustaría tener esto contigo porque quiero demostrarte todo lo que te amo. Y me encantaría sellar este espectáculo de amor que hemos tenido a lo largo del día o a lo largo de la semana o en el momento que sea, regalándote esto. Qué bueno. Acabo de abrir el melón no, y me gusta tengo mucho. ahí más cosas para deciros, pero... Sí, a mí me gusta porque hace que el sexo deje de ser algo únicamente físico a ser algo físico y espiritual. Sí. Que es para lo que fue creado el sexo, ¿no? La unión máxima de dos personas en el matrimonio. Sí. El sexo. No es únicamente físico, es físico e espiritual. Por eso personas que tienen relaciones sexuales antes de su matrimonio
De hecho, dicen que si tienes 5 relaciones sexuales antes de tu matrimonio, las probabilidades de que tu matrimonio funcione bajan drásticamente. Muy drásticamente. No sé cuáles son los números, entonces no voy a darlos, pero recuerdo que era un número alto. Por hecho de comparaciones, de volver a pensar atrás, de lo que hacía con otra y no lo hago con esta, tal y cual. Entonces me gusta eso de... Que no me parece una exageración, que no digo, es un melón, qué locura lo que acaba de decir y este hombre. No, es algo totalmente sencillo, Sí. que desgraciadamente la sociedad ha ido transversando y ha hecho que el sexo sea algo físico, punto. Y no es algo espiritual, que luego es a través del físico. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Sí, bueno, y también en relación con lo que ha dicho Andrés, lo importante que es utilizar el sexo en el contexto donde Dios lo ha puesto, que es en el matrimonio. Y así te va a salvar, ¿no?, de esas comparaciones y de esos problemas. Y luego, un punto que tú has sacado es que el sexo no es para un beneficio propio, ¿no? Y hay gente que sí que está de acuerdo que dentro del matrimonio haya masturbación y pienso, para eso no lo ha creado Dios. El sexo ha sido creado para hacerlo con tu cónyuge y disfrutarlo juntos. No es para un placer mío, sino es para compartirlo con el otro, ¿no? Y darnos placer el uno al otro. Eso es. Y dentro de estas cosas que estabais comentando está el tema de cómo venimos al sexo, o sea, cómo venimos a nuestro matrimonio en el área sexual. Entonces, como dices tú, si yo he tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, cuando vengo a practicar sexo con mi mujer dentro del matrimonio, ¿cómo lo voy a practicar? Pues como lo he aprendido. Claro. Y si he tenido 1, 2, 3, 5 relaciones sexuales, voy a aplicar lo que más me gustó de alguna de ellas. Yeah. Y mi mujer, que no ha tenido a lo mejor ninguna experiencia sexual con nadie más, dice, ¿este qué está haciendo? Pero esto, ¿por qué lo hace así? ¿Por qué no me está... Pone la pierna ahí. ¿Por qué? ¿Y eso sí que... No. Es flexible. Sí. No, pero es cierto que también tú tienes que pensar una cosa, y esto es algo que yo viví, ¿no? Llega el momento de tener la relación sexual y estás delante de tu mujer, que igual no ha tenido ninguna relación sexual antes, ¿no? Como me pasó a mí. Y de repente tú presupones que ella sabe lo que tiene que hacer. Claro. Yeah. Amigo, que no ha tenido nada, que no sabe cómo hacerlo. Sí. Y aunque supiera, imagínate que ella hubiera tenido otras relaciones, ella va a hacerlo como esas otras relaciones. Y quizá esas relaciones no son compatibles con las que has tenido tú. Entonces, por eso cuando... Da igual, mira, Dios restaura todo. Sí. Cuando tú llegas al matrimonio con una vida sexual destrozada, que puede pasar como me pasó a mí, Dios, con ese matrimonio y desde esa plataforma, puede restaurarlo para que tu matrimonio sea espectacular. Y sobre todo espectacular también en el área sexual. Pero recordar que es una relación. O sea, o hay comunicación en este área... O va a ser muy difícil restaurarlo. Necesitamos ser transparentes, abiertos, desnudarnos. Y no solo quitarnos la ropa, sino desnudar nuestra alma y compartirla para que... Y realmente, Josh McDowell, que yo soy un loquillo así de Josh McDowell, o sea, no soy fan así, no me gusta ser fan de la gente ni nada, pero este hombre me encanta lo que dice. Y Josh McDowell dice... Que ya tenía, cuando yo escuché esto, él ya tenía 80 años, creo. Y él decía, no sé cuál ha sido mi mejor relación sexual con mi mujer, pero yo creo que todavía está por venir. O sea, lo que él decía y lo que él quería decir es que cada vez el sexo es mejor. Eso es. ¿Y sabes por qué es mejor? No hay ninguna cosa rara ni ningún secreto de esto, porque la relación es mejor. Sí. Cuanto mejor es tu relación, cuanto mejor es tu intimidad, seguramente se vea reflejado en tu manera de tener tu relación sexual. Quiero hacer un poco más de hincapié en algo que has dicho, porque creo que no podemos hacer suficiente hincapié en ello, y es que Dios restaura. Sí. Lo has dicho así como de medio de pasada, dándole la importancia que tiene, pero da igual si has tenido 1, 2, 5, 10 o las relaciones sexuales que hayas tenido antes del matrimonio, Dios restaura. Y da igual, si estás escuchando este podcast y dicen, pues yo he tenido relaciones sexuales con 5 personas, que antes he dado ese dato, no, tranquilo. Dios restaura. Tu matrimonio no tiene por qué fracasar. Eso es, exactamente. Exacto. Dios restaura. Y es que no se puede dar demasiado hincapié. Entonces, que has hecho las cosas mal, tal vez, o piensas que podrías hacerlo mejor, vale. Puedes empezar de cero hoy mismo.
a lo de la mano de Dios, agárrale fuerte, obedécele. Como decía Marta, cuando tengo un problema, cuando no entiendo algo, voy a la palabra. Haz eso, Dios restaura. Y quería hacer ese hincapié ahí bien hecho. Sí, y luego que no pensemos, porque a veces pasa, que lo que estamos queriendo decir es que las relaciones sexuales dentro del matrimonio cristiano son aburridas. No, estamos hablando de que son placenteras y que son muy buenas. Y quiero decir, también hay ejemplos bíblicos donde podemos ver esto y todo el mundo va a cantar de los cantares y todo eso. Sí, es un libro espectacular si lo tomas literal y todas estas cosas y tienes una clase de interpretación de cantar de los cantares, vas a fliparlo. Pero también hay otros momentos en la Biblia donde, por ejemplo, Abraham con su mujer, en el momento en el que se le había dado como el faraón de aquel tiempo, y en un momento dado, claro, él se la había dado para no ofender, para no sé qué, para tal, pero, claro, de repente un día les ven y dice, no me parece su hermana. Algo debían estar haciendo ahí, algo tenían que estar haciendo que demasiado íntimo, algo se lo tenían que estar pasando bien a nivel sexual como matrimonio, y quizá no necesariamente estaban teniendo una relación sexual de solamente penetración, que algo estaban viendo el que les espió y el que les vio, que dijo, me parece que estos dos no son hermanos. Claro. Quiero decir, hay momentos donde, incluso bíblicamente, donde otros personajes están teniendo estas cosas y podemos ver que, y bueno, ¿qué narices? Dios creó el sexo para placer, está claro, pero tenemos que entender bien qué tipo de placer, para que podamos disfrutarlo, o sea, no para más, porque, como decía antes, todo tiene sus funciones y tenemos que saber cuáles son para poder disfrutarlo al máximo. Sí, como dice Carey Cliwet, antes te lo comentaba Dani, su lema es Dios creó el sexo y nosotros deberíamos ser los expertos. Y pienso como... No pienso, es la realidad, ¿no? Nuestro concepto, mi concepto muchas veces de la sexualidad está influido por lo que el mundo piensa y por lo que hay por ahí, por lo que veo, por lo que escucho. Y yo me acuerdo cuando llegué al matrimonio, yo venía con unas expectativas y cuando me caso, esas expectativas, pero se van al suelo. Lo siento. Fue culpa tuya. No. Pero cómo es, cómo es todo lo que estamos recibiendo y toda la basura que estamos recibiendo y toda la mentira que estamos recibiendo, cómo afecta eso luego a cómo nos relacionamos con nuestra pareja, ¿no? Y a las expectativas sexuales que tenemos. Claro. Y eso decepciona mucho. Y luego no te hace sentir mal tú, de que tú estás haciendo algo mal, ¿no? En vez de pensar, uy, pues me he estado comiendo una basura, en vez de buscar donde tengo que buscar y dejar que Dios sea quien me enseñe a llevar esta vida sexual como Él quiere que yo la lleve. Exactamente. Y lo que me comentabas también antes en esa misma conversación, creo que es muy importante que lo saquemos, porque es nuestra línea roja dentro de esto, debiera ser qué es lo que honra a Dios. Quiero decir, ¿dónde está mi límite en este área sexual? Bueno, pregúntate, ¿estoy honrando o no estoy honrando a Dios con esto que estoy haciendo? Para sentirte bien o sentirte mal, lo que decías antes. Si yo me siento mal, probablemente no esté honrando a Dios. Sí, y tengo un problema con eso de sentirme mal. Sí. Porque hay gente que no se siente mal cuando peca o cuando hace algo que no está bien, ¿no? Pero algo que también te comentaba antes, algo que pienso es que si tú tienes duda de algo, de esto se puede o no se puede, búscalo en la Biblia, pregúntale a Dios, pregunta a gente que teme a Dios, que ama a Dios, que tiene experiencia con Dios, y si no hay respuesta, no lo hagas. ¿Qué es peor? ¿Esperarte al matrimonio y hacerlo? ¿O hacerlo antes porque simplemente te apetece, pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno a veces, aunque no haya respuestas, muchas veces no tenemos las respuestas que queremos o no las encontramos, ¿no? Espera, no pasa nada por esperar. No pasa nada porque no tengas sexo oral, porque no sabes si el sexo oral lo puedes tener antes del matrimonio o no. Entonces,
para mí es importante eso, sobre todo preguntar a Dios. ¿Le preguntamos a Dios sobre ese tema? Ya. Yo no. Ya. El tema de las expectativas. Yo no he dado mucho consejo a gente que está prometida. Pero las personas que se han prometido y me han preguntado, o chicos jóvenes con los que trabajamos me han preguntado, algo que yo les suelo decir, y yo entiendo que hay gente que no diga lo mismo, en el área sexual, a la hora del matrimonio, es no tengas expectativas. Porque te creas unas expectativas que están basadas en películas que no son reales. O peor aún, expectativas basadas en pornografía que no se van a cumplir. Es que no se van a cumplir. Entonces, yo por seguridad, vete al matrimonio sin expectativas sexuales. Y aprende con tu esposa. A qué le gusta a ella, qué te gusta a ti, qué no te gusta, o qué lo que te hace disfrutar, cuándo sí, cuándo no, eres de día, eres de mañana, eres de noche. Lo bonito que es ese proceso. Sí. Lo bonito que es. Eso es un proceso muy bonito. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Solo yo le añadiría una cosa. Dale. Quiero decir, con toda la prudencia, igual que antes del matrimonio sueñas, ¿dónde vas a vivir? ¿De qué quieres trabajar? ¿A dónde queréis llegar como matrimonio? ¿Queréis hacer o no queréis hacer un ministerio o un trabajo para alguien o lo que sea, ¿no? Soñar con mucha prudencia de este punto sexual. Yeah. Quiero decir, no habléis de qué posturas vais a hacer, porque no va a ser sano, porque os vais a calentar demasiado y no es el momento. Claro. Pero sí hablar de qué sería el sexo en el matrimonio. ¿Qué va a generar esto para nuestro matrimonio? Eso podéis hablarlo desde este punto. Desde el punto de cómo yo voy a preparar mi mente, mi alma, mi espíritu y mi cuerpo para entregártelo todo a ti. Eso sí. Eso sí. Eso sí, podéis hablar de Lo eso acepto. y podéis incluso buscar cosas bíblicas que os animen, que os ayuden en ese sentido de cómo yo voy a preparar mi espíritu, mi alma y mi cuerpo para en este área sexual dar mi 100% para ti. Sí. Súper importante la comunicación, entonces, Sí, desde luego. y hablarlo. Pienso que algo que hemos mamado mucho, sobre todo de las películas estas de Hollywood, es que no hay comunicación. De repente, ¡pam!, se acaban de conocer y se entienden perfectamente. Y los dos llegan al éxtasis al mismo momento además y ¡pam!, y genial, ¿no? Cuando te das cuenta que luego no es así, que tienes que comunicar y que no te entiendes a la primera, que, ¿no? Sí. Que De hecho, eso es generación Disney, la llamo yo a eso. Vale. Los que hemos aprendido de Disney. Ujú. Y luego, nosotros por lo menos hemos aprendido de Disney que le quiere dar un ámbito romántico a todo esto Sí. y de que gracias a ese romanticismo todo sale genial. Exacto. Desgraciadamente, esta siguiente generación ya no van por el área romántica, sino que van por el área de pornografía, entonces van por el área de todo es penetración, todo es genitales, todo es cosificar, o sea, somos objetos, vamos a darnos placer y el placer es lo más importante de esto que estamos haciendo, Ya. cuando no es el placer, sino la relación, no voy a dejar palabras al aire, sino la relación, Sí. Sí. y además hacer disfrutar a la otra persona y algo que pocas veces se habla. Esa conexión y esa conexión y ese darle la gloria a Dios con esa conexión de sentirte, y esto sí es emocional, y es emocional, y creo que Dios lo ha creado desde este área emocional también, sentirte uno con tu mujer o con tu marido después de tener esa relación, vosotros que sois también matrimonio, decirme si no es así, si después de ese momento no os sentís más unidos que nunca. Yeah. Es el momento donde estamos expresando al máximo con nuestro cuerpo, porque quizá con nuestro alma y nuestro espíritu lo hemos hecho en otro momento, Yeah. pero con nuestro cuerpo es la máxima expresión de esa unión que quiero tener contigo. Sí. Y eso es 100% de acuerdo. inexplicable. Me gusta. Voy a poner un pero, porque si no pongo un pero no soy verdad. Pero eso se aprende. Y se aprende sobre todo si eres hombre. Porque la mujer le sale más natural. Sí. Yo recuerdo al principio de nuestro matrimonio, no sé si luego Marta me va a decir, ¿para qué dices nada? No, pero al principio de nuestro matrimonio fue algo de, oye, vamos a tener sexo.
pantalón al tobillo, yo listo. Exactamente. Pero vámonos, ya. Preparado. Cuando quieras. Digo, ya vas tarde. Exactamente. Y no, de Marta decir, no funciona así. Yo necesito abrazarte, besarte, tocarte, abrazarnos. Eso es. ¿Que hay penetración? Perfecto. ¿Que no? También está bien. Y a mí eso me lleva un tiempo aprenderlo. Y no me cuesta, pero nada, decirlo en voz alta. Es que yo creo que Porque se aprende. el 99,999% de los hombres tuvimos que aprender a eso. Sí. Y sobre todo cuando amas a tu esposa, pero si no te casas con ella, o espero, es algo que aprendes y quieres aprenderlo lo más rápido posible. Porque quieres que ella disfrute y esté cómoda y que sea un momento íntimo. Y recuerdo que Marta mencionaba, Cari mencionaba esto, ¿no? De juntaros, abrazaros, desnudaros uno delante del otro, abrazaros, miraros a los ojos, besaros. Yo recuerdo cuando éramos novios, y ahora que estamos casados lo puedo decir, de morreo arriba, morreo abajo. O sea, parábamos en el semáforo tan rojo, morreo. Íbamos a como decía, en la escalera, morreo. Te casas y parece que el morreo ya se pierde. Porque ya tienes relaciones sexuales. Pues no, morréate con tu mujer. Disfruta. Exactamente. Que luego tienes penetración. Las lenguas ahí. Genial. Exactamente. Pero que no hay penetración, no pasa nada. De hecho, voy más allá con ese punto porque me parece un punto muy, muy bueno. El pecado que más tentación nos genera antes del matrimonio es tener relaciones sexuales. Y aquí viene la parte B, que ya sé que sabéis lo que voy a decir. Y el pecado más común dentro del matrimonio es que no se tienen relaciones sexuales. ¿Y el pecado? Los pecados que genera que un matrimonio no tenga relaciones sexuales. La puerta que deja abierta a que en tu matrimonio no tengas una intimidad sexual con tu mujer o con tu marido. Y ese es... Chicos, esta es la estrategia de Satanás. Sí, sí. Abrir los ojos, matrimonios cristianos. Es la estrategia de Satanás. Antes del matrimonio quiere romperte tu vida sexual y dentro del matrimonio quiere romperte tu vida sexual. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? Antes de, hazlo, y después de, no lo hagas. Sí, tal cual. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que es en 1 Corintios también, que dice que no os abstengáis el uno al otro, a no ser que os pongáis de acuerdo, pero para no dar lugar a que Satanás entre y haga de las suyas. Exactamente. Entonces, muy buen punto. Sí, sí. Y creo que es importante que como matrimonios empecemos a hablar de ello. Porque ¿cuántos en estas, ¿cómo se llama? Lo prematrimonial, estos cursos prematrimoniales que nos dan, te han hablado de, no sé de qué os han hablado vosotros. Nosotros no tenemos ninguno. Ninguno. Uf. Pues dicen las estadísticas. No, pero... Hicimos, pero bueno, por situaciones no salió. Sí, Pero sí, queríamos. sí, no, y nosotros hicimos 2 días con una persona así muy, muy rápido, quiero decir, tampoco nos aconsejaron Pero mucho. recomendamos. Sí, por Lo supuesto, recomendamos. por Sí, supuesto, 100%. pero y lo recomendamos y yo os animo a los matrimonios que tenéis más tiempo que nos podamos formar un poco en esto, Claro. de dar 4 pautas para ayudar a esta gente también en este área, porque hasta este área lo único que decían es, bueno, como somos cristianos, ¿no? Bueno, prepárate porque ahora viene un mundo que hasta ahora no habías experimentado. Mira, perdonadme, desgraciadamente, los jóvenes ahora nos dan 1000 vueltas en muchas cosas. Y digo jóvenes y nos incluyo porque, bueno, pero un chaval que ahora se vaya a casar va a tener nuestra edad ahora. Yo me casé a los 23 años. Tengo 33 ahora. Quiero decir, un joven de 23 años igual no tiene ni novia. Probablemente se case a los 30. Entonces, cuando llegue a 30 años... Vamos a ver. Si yo con 23 ya tenía una vida, ya traía un bagaje de una vida sexual bastante fuerte, imagínate con 30. Sí. Y con la tecnología que hay ahora y con todo... O abrimos los ojos como iglesia o vamos a tener matrimonios con unas tasas así. Claro. Sí, es el chiste este de hijo, creo que ya es hora de que hablemos de sexo. Y el hijo dice, vale, papá, ¿qué quieres saber? No, hoy en día es eso. Exactamente. Tenemos que ser nosotros la iglesia. Tiene que ser la educadora sexual. No puede ser Google, no puede ser la pornografía, no pueden ser los institutos y colegios queriendo hablar de pornografía educativa, por ejemplo, y cosas de estas. Yo que trabajo viendo colegios e institutos, dando charlas a niños sin avisar a sus padres y cosas así, haciéndoles, bueno, muchas cosas que no me voy a meter ahí, pero no pueden ser ellos los educadores. Cari Glewet,
Dios creó el sexo, nosotros debemos ser los expertos que eduquemos a nuestros hijos desde lo más pequeño en su sexualidad para que cuando lleguen al matrimonio sepan hacerlo bien y sepan decirle no en las diferentes etapas a la pornografía, sepan decirle no a relaciones sexuales antes del matrimonio, sepan decirle no a alguien que igual se enamoran y viene con un bagaje malo, sepan para que tengamos matrimonios sanos en este área. Sobre todo el porqué detrás. Claro. Sí. Yo igual, no sé si vosotros podéis sentiros identificados, pero para mí era no tengas sexo antes de matrimonio. Y ahí acaba la frase. Sí. Pero es que tú como adolescente me dices no tengas sexo antes de matrimonio y yo como adolescente lo que quiero hacer es tener sexo. Claro. Porque me has dicho que no lo haga. Entonces como me has dicho que no lo haga, voy a tener el doble. Que no es así, pero como adolescente es lo que... Sí, bueno, luego también uno tiene lo que tiene, ¿sabes? Físicamente es lo que hay. Sí, hay algo que dijo, creo que fue Andrés Pérez, y a lo mejor me estoy colando y no era él, pero creo... Se lo atribuimos. Creo que fue él. Hablaba sobre el pecado, ¿no? Y cómo nosotros muchas veces, estaba hablando en general pecado, pero lo voy a aplicar a lo que estamos hablando ahora. Cómo muchas veces nosotros es como... Vemos el pecado como no, esto no, porque es que Dios me dice que no. Yeah. O como que nuestra razón por no hacerlo es que Dios dice que no, que está bien, pero siempre estamos luchando, ¿no? Con esa cosa, es que quiero, pero es que no puedo, porque no sé qué. Cuando realmente no entendemos que Dios nos está diciendo que no, porque eso nos va a destruir. Yeah. Y porque quiere salvarnos. Y no nos va a destruir simplemente... a lo mejor físicamente, sino emocionalmente, mentalmente, como tú hablas en el podcast anterior, ¿no? O sea, el pecado te destroza y Dios quiere restaurar. Y Él, si pone unas normas o unos límites o sexo en el matrimonio, es por algo, no es para destrozarte la vida, es porque quiere lo mejor para ti, sabe que lo mejor para ti es eso. Y a mí, desde que escuché eso me ha ayudado mucho en varios ámbitos de mi vida, a cuando tengo esa cosa de, ay, quiero, pero no puedo decir, es que Dios me ama. Me ama tanto que me dice que no haga esto, o que haga esto, ¿no? Sí. Pero lo hace por mi bien, porque me ama. Y soy hija suya y soy creación suya, y Él quiere lo mejor para mí, quiere lo mejor para mi matrimonio, quiere que yo tenga una relación sexual sana con Andrés y un matrimonio sano, que le honre y que muestre, ¿no? Y realmente que nuestro matrimonio sea una representación de lo que Cristo hizo por su iglesia. Sí, a veces vemos a Dios como una persona que pone normas y dicen no, cuando realmente Dios es un padre que nos está cuidando, ¿no? Tú si te ves a tu hijo correr hacia el horno que está en llamas, no dices, venga, a ver qué pasa. No, tú le coges, le paras e incluso le castigas, ¿no? O le dices no, o le hablas fuerte, pero no es porque quieras molestarle o no es porque quieras que su vida sea aburrida. Lo acabo de limitar. Claro. Vaya, no le he dejado pasar por el fuego. Lo que quieres es que no se queme. Sí. Y estaría bien que empecemos a cambiar el concepto de Dios como alguien que pone normas únicamente a un Dios Abba, Padre, que cuida y ama. Exactamente. Y ese es el objetivo que él tiene. Exactamente. Y además es que tenemos la gran suerte, si queremos llamarlo así, el gran privilegio, ¿no? De que tu padre también es el creador, o sea, tiene toda la información. O sea, yo quisiera tener, por ejemplo, cuando tú te compras una tablet, ¿no? Un iPad, pues quisiera tener al mismísimo Steve Jobs explicándome cada una, claro. Bueno, ya Steve Jobs no, pero cada una de las funciones que tiene este cacharro, porque lo ha creado él. Y ayúdame a sacarle el máximo partido, ¿no? Entonces, no solo que tu padre, yo recuerdo de la película de Steve Jobs, una de las que han hecho, recuerdo una de las frases cuando él iba a crear el iPod y estaba hablando con su hija en una azotea, bueno, seguramente es dramatizado en la peli, ¿no? Pero le dice a la hija, ¿qué estás escuchando, no? En tu esto, después de una discusión, ¿qué estás escuchando, no? Y ella, no sé, le dice el nombre del grupo que está escuchando y él le dice, voy a meter 1000 de estas canciones en tu bolsillo, con un cacharro así. Y me habló de la creación, ¿sabes? Es como Dios explicándote. Voy a darte esto en este área, voy a daros el sexo. Tiene todas estas funciones y quiero que lo disfrutes al máximo. Se hace así. Sí. Quiero decir, si tú te sales de esto, evidentemente no lo vas a disfrutar al máximo. Te vas a dañar y vas a hacer daño a otros porque en este caso implica a otra persona también. Sí. Tú, Dani, ¿qué consejo darías a... o si se te ocurre un consejo que puedes dar a una persona soltera, noviazgo, prometida o casada,
un consejo que podría valer para estos 4 grupos, ¿qué les dirías en relación a la sexualidad sana? Sí, porque no sería otra cosa, ¿no? Prepárate. Quiero decir, no hay nada... Lo estoy diciendo así, ¿eh? No, esto no lo tenía pensado. Pero yo creo que lo mejor que puedo decir a cualquier persona en cualquier etapa de su vida, en el área sexual, es prepárate. Sea que no tienes ni novia. Prepárate y sé el mejor chico o chica santo y puro y agradable para la persona que vas a conocer. Sea que es tu novia, prepárate, sánate, cúrate, hazlo bien para que en el matrimonio le entregues lo mejor. Sea que estás en un matrimonio, curaros, sanaros, volveros a Dios en este área para que los restaure si está mal, y si no está mal, pero estáis en un camino, seguir preparando, cuidando, para que tengáis el mejor sexo, tal y como Dios un día lo pensó y lo creó para cada uno de nosotros. Entonces, es un consejo para todas tus etapas: prepárate para dar el mejor sexo que vas a poder dar cuando te toque. Eso es. Me gusta, ¿eh? Es buen consejo. Para no haber tenido la respuesta preparada, te he puesto en el apuro y ha salido de ello súper bien. Qué guay, me gusta mucho. Algo que hacemos mucho hincapié, Tim y yo creo que prácticamente en todos los podcasts, es el que no lo hagas solo. Si no sabes cómo hacerlo, busca ayuda, prepárate, ¿no? Y si no sabes cómo prepararte, habla con alguien, pide ayuda, consejo, comunidad. O sea, es que la vida cristiana no está hecha para estar solos, ¿no? Sí. Dios creó a Eva, después de quedado Adán, porque no era bueno que estuviera solo. Exactamente. Y si estás soltero, no pasa nada. Amigos, consejeros, alguien que te pueda mentorear, un pastor, tu líder de jóvenes o tu líder de grupos pequeños o lo que hagas en tu iglesia. No tienes que hacerlo solo. Prepárate y hazlo con alguien. Y cuidado, que también la serpiente demostró que no es bueno que la mujer esté sola. También. Sí. Pero me gusta mucho, es muy buen consejo. Prepárate. Da igual en qué etapa de la vida estés. Me gusta mucho y a mí me ha retado algo que has dicho. Pero sí es verdad que hay matrimonios o gente que está prometida lanzándose al matrimonio o matrimonios jóvenes. Y yo, como soy yo, si llevara unos meses casado o un añito, me hubiese dado mucha vergüenza pedir consejo a alguien de 50 o 60 años. Y hubiese preferido ir a alguien como Marta y yo, que vamos de 4 años casados este año. Entonces, me ha retado a mí, como alguien que lleva 4 años casado con Marta, de prepararme más para dar mejores consejos o buenos consejos. Y entonces, gracias por el reto. Y sí, si estás prometido y no sabes con quién hablar, mándanos un mensaje. A Marta este tema le apasiona, le encanta. Me acuerdo que cuando estábamos prometidos, Marta leía libros y libros de matrimonio. Yo no me leí ni uno. No me leí ni uno porque no me interesaban para nada y a ella le encanta. Entonces, mándanos un mensajito, escríbenos. Y no tiene que ser nosotros, hazlo con alguien. No estás solo. Sí, bueno, y para acabar, ¿no? Que también animar a la gente que ya está casada a que se acerque a esos jóvenes o También. a prometidos, ¿no? Que a veces una vez tienes tu familia, te encierras ahí en tu familia, cuando también Dios nos ha dado mucho para dar a otros. Y si tenemos la oportunidad y hemos tenido el conocimiento sobre todo de tener una sexualidad sana en nuestro matrimonio, ¿por qué no compartirlo con otros, no? Eso es la iglesia también. Sí. Y estaba pensando ahora en romper un poco el tabú del sexo. Sí. En la iglesia hay un tabú del sexo impresionante. Que no pasa nada. Que es que todos los casados estamos casados y todos tenemos sexo. Y cristianos, seamos punteros. De verdad, seamos los primeros educadores. Seamos punteros en estos temas y en estas cosas. Quiero decir, el sexo ya no es un tabú ahí fuera. ¿Por qué vamos a permitir que siga siéndolo aquí? Claro, que continúe. No vamos a hablarlo desde un punto de vista morboso. No vamos a hablarlo desde un punto de vista que despierte o levante cosas Eso es. que precisamente las queremos evitar. Sí. Pero seamos punteros. Informémonos, estudiemos si hace falta, igual hasta eso, tengamos un llamado, lo que sea, Claro. busquemos, pero seamos nosotros los que por Dios eduquemos a nuestros hijos para cuando llegue el momento, para cuando llegue su momento y generemos una generación sana. Eso es. Me encanta. Bueno, muchas gracias, Dani, por venir, por ofrecer tu tiempo y toda tu información y experiencia. Gracias a vosotros por Estamos por súper invitarme. contentos y gracias, Marta, por acompañarnos en este podcast en lugar de Tim. No es porque Tim no tenga nada que añadir, pero pensamos que fue una buena idea tener un matrimonio
joven hablando de este tema con un invitado. Sí, pues no, lo Un dicho, placer. muchas gracias. Es un placer compartir con vosotros y además mola mucho porque es eso, es una conversación entre amigos, ¿no? Eso es. Y está bien, porque así vamos poco a poco haciendo ver a la gente. Sí, Mm. sí, sí, Haciendo sí. ver a la gente. Rompiendo el tabú juntos, educando juntos y cambiando la iglesia de dentro a fuera, ¿no? Y desde la humildad. Que Eso no es. lo sabemos todo y seguro que hay Ni mucho mucho menos. más para aportar y en cosas que igual hasta nos hemos equivocado. Pero Puede ser. saca lo bueno, desecha lo malo Exacto. y prepárate. Eso es. Muy bien, prepárate. Pues muchas gracias por escucharnos este podcast. Suscríbete, síguenos, lánzanos preguntas o lo que sea. Y estaremos aquí para más episodios. Muchas Nos gracias. vamos a comer bravas. Vámonos a tomar algo, onda.